Si viste el video anterior, ya sabes algo que la mayoría de personas no entiende. El problema no es la falta de información, el problema es que nadie te dio las herramientas para aplicarla. En mis años como médico he visto algo que se repite una y otra vez. Pacientes que llegan al consultorio destrozados por dentro y que nadie les ha dicho que la solución no estaba solo en una pastilla o en un medicamento. Hoy voy a contarte algunos casos de estos y vamos a ver cómo los 4 pilares de salud integral, físico, mental, emocional, espiritual, transformaron estas vidas. Vamos a empezar a hablar del cuerpo, el fundamento que sostiene todo lo demás. Y no porque sea el más importante, sino que el cuerpo es el vehículo que el alma usa en esta vida. Y si el vehículo está roto, todo lo demás sufre. Un análisis publicado en noviembre del 2024 revisó 96 estudios clínicos y encontró que combinar ejercicio y cambios dietéticos mejora sueño, reduce depresión y ansiedad y también reduce estrés al mismo tiempo. No uno por uno, sino todo junto a la vez. Y esto lo llamamos medicina del estilo de vida. Y quiero empezar a hablar acerca de Roberto, paciente de 52 años. Él consultó hace algunos años. Recuerdo que era un contador público. Él comentaba que llevaba 20 años sin hacer ejercicio. Su desayuno siempre era un café negro con un pan dulce. Él decía que dormía 5 horas porque no le alcanzaba el tiempo para dormir más. Tenía una presión arterial elevada, colesterol elevado, pero además tenía una tristeza profunda que decía que no sabía cómo describir. Él decía que no se sentía enfermo, pero tampoco se sentía vivo. En ese momento no le recetamos ningún medicamento, sino cambios en el estilo de vida. Una caminata de 30 minutos cada mañana antes del trabajo, desayuno con proteína y fruta, 1 hora más de sueño y una cita de seguimiento cada mes. A los 3 meses, su presión arterial había bajado sin medicamentos adicionales. A los 6 meses había perdido 5 kilos, pero lo más importante, lo que me dijo en esa última consulta fue: doctora, volví a sentir que tengo energía para vivir, no solo para sobrevivir. Roberto no necesitaba más medicamentos de los que ya estaba tomando, necesitaba que alguien le dijera que su cuerpo todavía podía cambiar a los 52 años. Pero, ¿qué nos dice la evidencia sobre el ejercicio específicamente? Pues quiero hablarles acerca de un metaanálisis. Es un estudio que agrupa los resultados de decenas de investigaciones publicado en el British Journal of Sport Medicine en el 2023 y encontró que el ejercicio reduce la depresión hasta un 47% y esto realmente supera la efectividad de varios antidepresivos cuando la depresión es leve o moderada. Y la Organización Mundial de la Salud recomienda 150 minutos de actividad moderada por semana. Estos son aproximadamente 30 minutos al día, 5 días. Una caminata, subir escaleras, toda actividad cuenta. Y hay un texto en 1 de Timoteo, versículo 8, que siempre me sorprende porque Pablo, un hombre del siglo I, reconoce el valor del ejercicio. El ejercicio físico para algo es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Pablo no descarta el ejercicio, dice que tiene valor para esta vida. La piedad tiene valor para esta vida y la venidera, pero los dos importan. La fe y el cuerpo no compiten, se complementan. Ahora hablemos del pilar número 2, la salud mental, porque lo que piensas literalmente te construye o te destruye. El cerebro humano produce entre 60.000 y 80.000 pensamientos por día y los estudios de neuroplasticidad, que es la capacidad del cerebro de reorganizarse, muestran que los pensamientos repetidos se convierten en estructuras físicas en el cerebro, literalmente. Lo que piensas hoy es la arquitectura de tu mente mañana. Y eso significa 2 cosas. Los pensamientos negativos repetidos físicamente refuerzan circuitos de ansiedad, depresión, y los pensamientos positivos de gratitud y esperanza físicamente construyen nuevas conexiones neuronales. La Biblia lo sabía antes que la neurociencia. Y en Filipenses capítulo 4 versículo 8, Pablo da una instrucción que parece simple, pero que en realidad es un protocolo neurológico. Dice: todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, en esto pensad.
No dice intenta pensar cuando puedas, dice en esto pensar, como prescripción, como hábito obligatorio. Y lo más interesante es que la terapia cognitivo-conductual, el estándar de oro en la psicología clínica, hace exactamente eso. Entrena a la mente a identificar pensamientos distorsionados y reemplazarlos deliberadamente. Pablo lo escribió hace 2000 años. Vamos con el tercer caso. Carmen, de 38 años. Carmen era una enfermera, paradójicamente una persona que cuida a otros, pero que no se cuidaba mucho a sí misma. Llegó al consultorio con ansiedad crónica, no podía dormir, pensaba en todo lo que podía salir mal. Lo que me impactó fue cuando le pregunté qué era lo que pensaba cuando recién se levantaba. Y ella me decía que ella pensaba en todas las cosas que podían salir mal en ese día. Así que le propuse algo muy simple. Cuando se levantara, que hiciera el ejercicio de escribir 3 cosas por las cuales ella estaba agradecida y 3 cosas que había pasado buenas el día anterior. También le pedí que escribiera algún versículo que le llamara mucho la atención y que le gustara. Y una vez me compartió uno de los versículos, dice: la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. 3 meses después, Carmen me dijo que ya no revisaba el teléfono por la noche, que estaba durmiendo mejor, que se sentía mejor y no había cambiado de trabajo, no había cambiado su sueldo, simplemente cambió sus pensamientos. Es que la mente es el campo de batalla más importante de tu vida y la puerta de entrada es el pensamiento. La escritora Ellen White escribió en su libro La Educación algo que resume todo esto. Dice: el poder de controlar el pensamiento es el mayor poder concedido al hombre. El mayor poder, no la fuerza, no el dinero. Es el control del pensamiento. Vamos con el tercer pilar, salud emocional. Este pilar es el que la gente más ignora. Las emociones. Las emociones que no procesan apagan tu cuerpo. Y eso significa que todo lo que no procesas emocionalmente, como el duelo que nunca lloraste, la rabia que te tragaste, el miedo que normalizaste, el rencor que guardaste durante años, eventualmente aparece en el cuerpo, como dolor crónico, alguna enfermedad autoinmune, como presión arterial que no baja con medicamentos, como insomnio que ninguna pastilla resuelve. Otro estudio de la Universidad de Johns Hopkins encontró que las personas con hostilidad crónica, ira no procesada, tienen un 19% más de riesgo de muerte por cualquier causa y el doble de riesgo por enfermedad coronaria. El rencor no solo daña las relaciones, también daña el corazón, literalmente. La Biblia tiene algo sobre esto que siempre me parece increíble y moderno. Dice: airados, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿Lo escucharon? La Biblia reconoce la emoción. La ira es válida, pero le pone un límite de tiempo, el mismo día. No la reprimas, no la escondes, pero no la dejes crecer. Procésala antes de dormir. Y eso es exactamente lo que la psicología llama regulación emocional. Vamos con el tercer caso. Miguel, otro paciente de 45 años. Llegó al consultorio con una lista de síntomas que parecía imposible de tratar. Dolor de cabeza crónico, gastritis que no se ve con ningún tratamiento, tensión muscular permanente en los hombros, presión arterial al límite. Ya lo habían visto 3 especialistas diferentes, cada uno lo había tratado con medicamentos, pero ninguno le preguntó qué estaba pasando en su vida. Y cuando yo le pregunté, después de 20 minutos de silencio incómodo, me dijo algo que me causó mucha impresión. Su papá había muerto hace 2 años y no había llorado desde que murió el papá. 2 años cargando un duelo en el cuerpo y su cuerpo estaba pagando con esos síntomas el no haber procesado esos sentimientos. Le hice una recomendación de buscar un espacio seguro, un pastor, un consejero, un grupo de duelo donde pudiera procesar lo que llevaba 2 años cargando. 4 meses después, la gastritis le había mejorado significativamente, el dolor de cabeza había bajado, la frecuencia también había mejorado y Miguel dijo algo importante: no sabía qué llorar,
podía curar. Las lágrimas no son debilidad, son fisiología. El llanto libera cortisol, reduce la tensión del sistema nervioso, activa el sistema parasimpático, que es el sistema de recuperación. Llorar literalmente sana. Y hay un versículo en Salmos capítulo 34, versículo 18. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Dios no está lejos de los que están rotos, está cerca. Y esto no es teología, es terapia. También dice la Biblia, el corazón alegre constituye buen remedio. Más el espíritu triste seca los huesos, eso se encuentra en Proverbios 17:22. Los huesos producen células del sistema inmune. El espíritu triste, la emoción no procesada, la tristeza crónica literalmente debilita el sistema inmune. La Biblia lo sabía, la medicina lo confirmó años después. Y vamos con el último pilar, la salud espiritual. Y este es el más poderoso y también es otro de los pilares más ignorados. El ancla que ninguna tormenta puede romper. No estoy hablando de religiosidad superficial, sino de una conexión espiritual real, de propósito, de sentido, de la convicción profunda de que tu vida tiene valor más allá de lo que produces o de lo que acumulas. Y la ciencia, no la fe. La ciencia tiene mucho que decir sobre esto. Hay otro dato científico importante y es que se revisaron más de 3.300 estudios en la Universidad de Duke sobre espiritualidad y salud. Y los resultados indicaron que las personas con una práctica espiritual activa y genuina muestran menor tasa de depresión, mejor sistema inmune, mayor longevidad y mejor recuperación postquirúrgica. Vamos con el cuarto caso. Elena tenía 61 años cuando la conocí. Ella tenía un diagnóstico de cáncer de mama, estadio 2. Ya había terminado su quimioterapia, su radioterapia, su cáncer estaba en remisión, pero cuando la vi en el consultorio, ella estaba diferente, estaba apagada. Me dijo que no dormía, que tenía miedo de que el cáncer volviera y se levantaba cada mañana pensando en eso. Así que ella había dejado de cocinar, de salir con sus amigas, de ir al parque y caminar y decía que para qué si el cáncer podía volver. Ella no encontraba sentido a su vida, a pesar de que ya su cáncer estaba en remisión. Ella decía que antes su fe la sostenía, pero que ella ya no sentía lo mismo. Yo no le di medicamentos ese día. Le propuse algo diferente, le propuse que volviera a la iglesia, que buscara un grupo pequeño de mujeres con quien pudiera compartir sus miedos, orar y cada mañana, antes de revisar sus síntomas en internet y leer sobre eso, también le pedí que leyera promesas y leyera salmos. Y lo que cambió en ella fue su reconexión espiritual. 6 meses después, ella llegó al consultorio diferente, con otro aspecto. Efectivamente, ella decía, doctora, no sé si el cáncer va a volver, pero por primera vez en 2 años no le tengo miedo al día de hoy. Y eso realmente es salud integral. No la ausencia de enfermedad, sino la capacidad de vivir con plenitud a pesar de la enfermedad. Ellen G. White escribió en su libro El Ministerio de Curación con una precisión que todavía me asombra y dice: la paz del alma, la serenidad de la mente, una compostura tranquila y estable son literalmente medicinas para el cuerpo. Medicinas, no consuelos, no placebos, medicinas. Hoy hablamos de estos 4 pilares y ahora la pregunta que importa es ¿por dónde vas a empezar tú? Y te voy a dar 5 pasos simples, concretos para que empieces hoy. 10 minutos de ancla espiritual al amanecer, antes de usar el teléfono, antes de tomarte un café, Biblia y oración, solo 10 minutos, porque esto activa la corteza prefrontal para el día y establece una intención consciente. Después, caminar, sal a caminar. Si puedes al aire libre, mucho mejor, solo 30 minutos, o subir escaleras o hacer alguna actividad. 3. Una decisión alimentaria mejor cada semana. A veces es difícil cambiar todo el protocolo de alimentación, pero puedes empezar con una sola cosa por semana. 4. El sueño. Ponte un horario para acostarte a dormir e intenta dormir 7 a 9 horas y no veas esto como un lujo, míralo como una prioridad. 5. No vayas solo.
Eclesiastés habla acerca de hacer equipo con alguien. Si cayere el uno, levantará a su compañero. Ahí, pero del que cayere y esté solo, pues no hay quien lo levante. Y la ciencia también lo confirma. Dice que tener un compañero de responsabilidad aumenta en un 65% la probabilidad de mantener un nuevo hábito. Y la Biblia ya lo sabía primero. Una cosa más que es fundamental antes de cerrar. Habíamos hablado acerca del tema de los hábitos y de cómo muchas veces fracasamos al intentar tener nuevos hábitos. Pero es que teníamos pensado que los hábitos se construyen en 21 días. Y no, la investigadora Philippa Lally de la Universidad de Londres siguió a 96 personas durante meses y encontró que los hábitos se forman en un promedio de 66 días. Entonces, no sientas que fallaste por falta de carácter, sino que simplemente te detuviste antes de tiempo. La Biblia dice en Mateo capítulo 24 que el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Habla acerca de la perseverancia. No el que empiece con más fuerza, sino el que persevere. Y voy a cerrar con algo que llevo pensando desde que empecé este video. Es que Roberto recuperó sus ganas de vivir a los 52 años. Carmen durmió bien por primera vez en años, con 5 minutos de gratitud cada mañana. Miguel procesó su duelo de 2 años y empezó a sanar. Y Elena, con un diagnóstico de cáncer, encontró paz en el día a día que ningún medicamento le había dado. Ninguno de ellos hizo algo extraordinario. Ninguno tuvo recursos que tú no tienes. Ninguno recibió una fórmula mágica. Tomaron una decisión y la repitieron una y otra vez. Tu cuerpo no es un accidente, es un templo. Esto lo dijo Pablo y lo confirmó la ciencia. El Dios que diseñó el cuerpo con la capacidad extraordinaria de sanar, cambiar, de renovarte, es el Dios que no va a permitir que tú abandones tus procesos. Hay una promesa en 3 de Juan, versículo 2, que me parece la descripción más completa de lo que Dios quiere para tu vida. Es corta, pero es todo. Dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Todas las cosas, no solo espiritual, no solo en lo físico o en lo económico, es todo. Y esa es la voluntad de Dios para la vida: prosperidad y salud integral completa. Y hoy, antes de que se acabe el día, quiero que hagas una sola cosa. Puede ser salir a caminar, puede ser cerrar el teléfono 30 minutos antes de dormir, puede ser abrir tu Biblia y leer, puede ser llamar a esa persona con quien necesitas hablar desde hace meses. Una sola cosa, porque la transformación no comienza con un salto gigante, empieza con un paso, y este paso repetido con paciencia, con fe, con propósito, se convierte en el camino completo.